Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a continuar y a retomar el estudio del Evangelio de Juan. Hoy estamos en su parte número 24 y vamos a hablar sobre el tema de la parábola del redil, Jesús el buen pastor. Así que saludamos de parte de la Iglesia Evangélica, la Vid Verdadera desde Panamá, a todos aquellos hermanos que se reúnen todos los domingos durante la semana para repasar y estudiar la Sagrada Escritura. Saludos hasta los Estados Unidos, Sudamérica, hasta República Dominicana, a todos aquellos hermanos que se reúnen allá a escudriñar la Sagrada Escritura, y hasta Sudamérica y hasta Chile. Un abrazo a todos, Dios me lo bendiga. Oye, recuerda que aquí siempre compartimos la palabra de Dios y esperamos solamente de ti que nos prestes los oídos y que comparta por lo menos a 3 de tus contactos. Estas enseñanzas pues son muy importantes para el cristiano, el verdadero cristiano, pues ama la Sagrada Escritura, ama todo lo que el Señor nos ha dejado escrito en este libro, que es nuestro manual a seguir. Así que pongamos atención. Recuerda que aquí no lucramos, no vendemos nada, no queremos pedirte dinero ni nada de estas cosas. Nos interesa solamente que tú prestes atención y escudriñemos juntamente, en conjunto aquí, la Sagrada Escritura. Comencemos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a estar concentrándonos en nuestro estudio hoy en el libro de Juan, capítulo 10. Recordemos que los estudios anteriores del libro de este Evangelio de Juan estuvimos analizando lo que era el nacimiento
la cura de ese ciego, le recobra la vista, ¿verdad? De nacimiento, que eso no era normal que se diera para estos tiempos. Hoy vamos a estar comenzando a estudiar el libro de Juan, capítulo 10 en adelante. Así que este es un capítulo que tiene que ver con el buen pastor. En él veremos a Jesús como siervo, enfatizando su humanidad, y como igual a Dios, resaltando su deidad. Veremos ahora parte humana, su humanidad, Cristo en forma de siervo. Los antiguos rediles de aquel entonces todavía existen en muchos pueblos de aquella tierra, pues había un redil público y por la noche todos los pastores que vivían en aquel pueblo traían sus ovejas al redil para que pasaran la noche allí. Su costumbre era entregar las ovejas al portero del redil, quien las cuidaba, y entonces se iban a sus hogares para pasar la noche. Ahora, a la mañana siguiente, los pastores se identificaban ante el portero, quien les permitía entrar a la puerta para llamar así a sus ovejas. Y como veremos a continuación, el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como el buen pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella religión muerta que era el judaísmo. Él mismo lo iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección. De este modo iba a formar su rebaño, en el que serían incluidas también otras ovejas que vendrían del mundo gentil. Sin duda, lo que encontraremos aquí es un anuncio de la formación de su iglesia, que sería integrada por judíos y gentiles sacados del mundo por medio del sacrificio del buen pastor. Ahora, en cuanto al pasaje, todo él gira en torno al símil del pastor y las ovejas. Este lenguaje era familiar a sus oyentes y lo entendían bien, porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. Jesús ya lo había utilizado frecuentemente en sus discursos, así como lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 10, del 5 al 6, y parábolas también en Mateo 25, del 31 al 33, en Lucas 15, del 3 al 7. Ahora, también en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes de las naciones quienes eran considerados pastores del pueblo, aunque con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. Y lo puede buscar en Primera de Reyes 22 y 17, Jeremías 10, 21, también en Jeremías 23 del 1 al 2. Ahora, en el nuevo escenario ante el cual nos encontramos, los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban ¿quién? Como un intruso, como un impostor. Pero, tal como había quedado demostrado en el caso del ciego al que el Señor había sanado, eran ellos los falsos pastores del rebaño que no se preocupaban ni siquiera por las ovejas. Leamos ahí en Juan 10, el del 1 al 2, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria y majestad, pero ninguna como esta que expresa la ternura y la solicitud divina en favor de su pueblo. En nuestro pasaje, Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, el buen pastor, al que oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, se trata de un término muy sugerente que nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificado. En este versículo, Jesús manifiesta que el verdadero pastor se dirige en 5 aspectos. Esta característica así: el portero número 1. El portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. 2. Las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. 3. Conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre particular. 4. Cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. 5. Da su vida por las ovejas.
Son características muy importantes que hay que analizar. Ahora bien, el título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado el Mesías prometido. No olvidemos aquellas profecías que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Recordemos lo que dice el libro de Ezequiel 34:23. Ezequiel 34:23 dice así: y levantaré sobre ella a un pastor, a él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Así lo entendieron los apóstoles cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5:4, o como el gran pastor de las ovejas, que puedes buscar en el libro de los Hechos 13:20. Ahora, en todo caso, es importante que observemos que si bien hasta ese momento el pastor de Israel había sido Jehová, Yahweh, ahora es Jesús quien reclama solemnemente ese título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad. Y ahora con este discurso sobre la puerta del redil, presentó sus credenciales que le identificaban como el Mesías, el Hijo de Dios. El redil aquí representa a la nación de Israel. Jesús estaba diciendo que él había entrado por la puerta. Siguió diciendo que cualquiera que no entrara por la puerta, sino que penetrase por otra parte, este sería denominado, llamado así como un ladrón o un salteador. Y esta es una declaración importante que Jesús hacía en cuanto a sí mismo. Él dijo que había entrado por la puerta, es decir, que había entrado en forma legal, como debe ser, que había entrado en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto según lo establecido por la ley, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 4, verso 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús entró por el linaje de David conforme a la profecía que dice Lucas 1:32. Nació en Belén conforme a las profecías, como lo dice el libro de Miqueas 5:2. No solamente era del linaje de David, sino que también fue nacido de una virgen conforme a la profecía, que nos habla del libro de Isaías 7:14. En el tiempo que nació, era un retoño del tronco de Isaí, conforme a lo encontrado en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 1. Ahora, esto es interesante. En aquellos tiempos el linaje del rey David había descendido del mismo nivel del campesino. No había más majestad real. No había una majestad tan así, un linaje. En el Antiguo Testamento veremos que Isaí también había sido un campesino en Belén. De hecho, criaba ovejas. Su hijo David fue ungido con aceite y por lo tanto ese linaje se convirtió en el linaje real. Pero cuando nació el Señor Jesús, fue simplemente una rama del tronco de Isaí, el campesino. Era simplemente un carpintero y hasta llevó la ropa de carpintero. Con cuánta precisión se cumplieron todas las profecías. Y luego vino conforme a la ley mosaica. Le llevaron al templo cuando tenía 8 días. Una y otra vez Jesucristo aclaró que no había venido para destruir la ley, sino para cumplirla. Él era el Mesías, y así es. Y así había entrado por la puerta. Ninguno otro podría tener credenciales como las que él presentó, como las que él tiene, como las que él presentó desde aquella ocasión. Cualquier otro habría sido un ladrón, un salteador, habría tenido que entrar por otra parte, por otro lado, y no hubiera podido entrar ni presentar sus credenciales, que son credenciales seguras y claramente cumplidas por la profecía, cumplieron la profecía. Hemos visto en este capítulo anterior, donde hablamos sobre el ciego de nacimiento que fue sanado, que fue excomulgado, excluido del templo, ¿lo recuerdan? Los líderes religiosos también habían rechazado al Señor Jesús y ahora le estaban desafiando. Recordemos que le habían preguntado: ¿acaso también nosotros somos ciegos? ¿Lo recuerdan? Y el Señor dejó muy claro que ellos eran ciegos, definitivamente ciegos espirituales. Entonces vemos que Él presentó sus credenciales. Lo que le aparece aquí en este capítulo fue una gran declaración del Señor. Ellos no creían que Él tenía las credenciales suficientes para presentarse como el Mesías. Por eso Jesús le dijo en el versículo 25 de este capítulo 10: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dice así Juan 10:3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. El portero aquí representa el Espíritu Santo.
El Espíritu de Dios vino sobre él y todo lo que Jesús realizó lo llevó a cabo mediante el poder legítimo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estaba abriendo los oídos de sus ovejas para que éstas oyesen su voz. Y sus ovejas respondieron. Eso se relaciona en el capítulo anterior. Esos líderes religiosos eran ciegos espirituales y físicamente, además, eran ¿qué? Sordos. Ni siquiera oyeron su voz, pero él llamó a los suyos por nombre y lo condujo fuera. El ciego, por ejemplo, le oyó llamar. Simón escuchó su llamado y Jesús le cambió el nombre por el de Pedro. ¿Qué quiere decir piedra? Llamó a Santiago, a Juan, a Natanael y a Felipe. Se detuvo bajo un árbol sicómoro en Jericó y llamó a Zaqueo. Llamó pues a sus ovejas por su nombre. Y quisiéramos insertar aquí que nosotros creemos que cuando el Señor llame a los suyos del mundo, cuando Él recoja su iglesia, los muertos en Cristo serán levantados y nosotros los que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Creemos que entonces llamará por nombre a cada creyente. Creo que le oiré decir personalmente mi propio nombre. Y eso será maravilloso porque Él conoce mi nombre y lo pronunciará en esa ocasión. Si usted, estimado amigo que me ve y me escucha por aquí, por este canal, cree en Él, también a usted le llamará. Y usted oirá pronunciar su propio nombre. Jesús pues condujo a las ovejas fuera del redil de la nación de Israel del judaísmo. Aquí los líderes religiosos ya habían expulsado al ciego del templo y Jesús entonces iba a conducir a esta oveja fuera del judaísmo. Las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas de su legítimo dueño. También están los asalariados que, sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ella es totalmente egoísta. Por último está el lobo, que solo viene a arrebatar y matar. Los ladrones y salteadores se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. Usaban de su astucia y el engaño para pasar inadvertidos y, llegando al caso, no dudarían en usar la violencia. Por lo tanto, en un principio el Señor se está refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no les importaba para nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. Así robaban a Dios su gloria y los nombres, y a los hombres sus bienes y sus almas. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndolos de este modo a la condenación y a la misma muerte. Pero solo se apacentaban a sí mismos. Eran como aquellos a los que describió Ezequiel. Y si lo leemos así rápidamente en Ezequiel, buscamos ahí en Ezequiel 34 y vamos a leer del verso 2 al 4. Dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis los perniquebradas, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Así dice Ezequiel 34, de 2 al 4. Pero además de ser falsos pastores, añadieron a su pecado el hecho de rechazar a Cristo, el verdadero pastor. Es por eso que el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras: todo lo que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, su enseñanza y su obra. Más adelante el Señor se refirió también a los asalariados como otro tipo de enemigo de las ovejas. A diferencia del verdadero pastor, de quien sus propias ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan el rebaño desprotegido. Así como la clase política que vivimos actualmente, ¿no? Los políticos. Como dijo el Señor, el asalariado ve venir el lobo y de las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Todas estas cosas ocurren también en la iglesia, los líderes religiosos que tenemos actualmente. En realidad el problema que señala el Señor aquí es que estos no aman a las ovejas. En relación a
a este tema, el apóstol Pedro, dijo, también hizo una serie de advertencias a todo aquel que pasara a dedicarse al pastoreo en la iglesia de Cristo por cualquier otro motivo que no fuera tan sincero, un sincero amor por las ovejas. 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ve, aquí es importante poner atención aquí lo que dice 1 Pedro 5:2. Y por último, entró de los grandes peligros para las ovejas del lobo. El lobo representa, un peligro para las ovejas, claro que sí. En la escritura es usado como un símbolo de nuestro enemigo, Satanás, el enemigo, el Satanás, que quiere decir enemigo, el mismo Lucifer. El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas para alimentarse de ellas, pero con frecuencia muchas otras también resultan heridas, son dispersas o mueren como consecuencia de estos ataques. Ahora el Señor advirtió a sus discípulos de que este enemigo estaría siempre presente. Dice la palabra de Dios así en Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. También les digo que el lobo no siempre parece lo que es, razón por la cual tendrían que ser muy vigilantes. Dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. No solamente llama a sus ovejas por nombre, sino que también las guía fuera del redil. Ahora, en ese tiempo, no marcaban las ovejas con hierro candente. El pastor llamaba a las ovejas y las ovejas conocían su voz. El pastor las guía afuera y ellas le siguen. Asimismo, las ovejas del buen pastor le seguirán porque conocen su voz. Es una cosa maravillosa saber hoy en día que cuando se predica la palabra de Dios, Jesús está llamando a sus ovejas. El Espíritu de Dios es el portero que abre los corazones y las ovejas oyen la voz. Él sacará a sus ovejas de algún sistema legal, o quizás hasta que de una iglesia o comunidad donde no estén siendo alimentados correctamente, y ellas le seguirán. Permítanos decirle que no es posible engañar permanentemente a las ovejas de Dios. En verdad, que las ovejas por un tiempo pueden meterse en alguna secta falsa o algún culto determinado, pero las ovejas al fin reconocerán la voz del pastor. Donde quiera que la palabra de Dios sea fielmente predicada y enseñada, a las ovejas les oirán. Podemos confiar que en ello, porque nuestro Señor dijo en el verso 27 de este mismo capítulo, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas dependen absolutamente de que el pastor la vigile, proteja y guíe. Por sí solas, solamente son animales indefensos y torpes, una inclinación natural a descarriarse. Pierden. En este sentido sirven muy bien para representar a los hombres, tal como dijo el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice. Cada cual se apartó de su camino, Isaías 53:6. También el Señor Jesucristo usó este mismo detalle cuando contó la parábola de la oveja perdida. ¿Recuerdan? En Lucas 15, del 1 al 7. El portero era uno de los pastores u otra persona que dormía a la entrada del redil y que en realidad se convertía en la puerta. Ninguna oveja podía entrar o salir del redil sin pasar por él. Ahora surge la duda sobre quién era ese portero que abrió la puerta del Señor, que le abre la puerta al Señor. Las interpretaciones son muy variadas, pero parece que la más razonable es pensar que se refería a Juan el Bautista, quien ya había sido anunciado en la profecía como el precursor y el heraldo del Mesías. Juan 1, verso 29 y verso 34. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Siguiendo en el verso 5 y 6 dice así, pero el extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le quería decir. Aquí quisiéramos señalar que en el Evangelio de Juan no registra ninguna de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo así. Registra las metáforas y las alegorías tales como yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Estas no son parábolas, sino figuras de lenguaje utilizadas para hacernos saber algo acerca de Dios. Tienen por objeto arrojar luz sobre un tema, para que lo comprendamos mejor y veremos, a menos que seamos ciegos, como eran estos líderes religiosos que no entendieron lo que Él les decía, quienes sufrían ellos de ceguera espiritual.
El Señor dijo en Mateo 13:9, el que tenga oídos para oír, oiga. Es que es posible tener oídos y no oír, es decir, no percibir las palabras como las palabras de Dios. Estimado amigo, ¿cómo escucha usted las palabras de Jesús? A ello se refería el Señor cuando en el libro de Mateo 13:14 citó estas palabras del profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, en cuanto a la puerta de las ovejas, a lo largo de esta alegoría, Jesús se identifica como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Esto no implica ninguna contradicción. Jesús es tan grande que su significado no se puede nunca llegar a expresar plenamente. Ningún símbolo puede por sí mismo describir su plenitud. Lo mismo ocurre en Apocalipsis, donde es descrito como el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. En el siguiente versículo como un cordero como inmolado, Apocalipsis 5:6. O en Apocalipsis 7:17, donde el cordero es también quien los pastoreará. De cualquier modo, en este caso no es difícil entender que pudiera ser las dos cosas a la vez. Pues como ya hemos señalado anteriormente, un pastor se podía colocar en la puerta del redil, dando acceso a los otros pastores, actuando como si fueran la puerta de las ovejas. La figura de Jesús como la puerta de la oveja nos recuerda que Él es el único acceso legítimo para entrar en el reino de Dios. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar la salvación de nuestras almas. No hay otra puerta. No hay. Y quizá por eso el Señor la describió como una puerta estrecha. Y búscalo ahí. Búscalo en Mateo 7, versos 13, 14. Cristo mismo es la puerta entre el cielo y la tierra que vio Jacob en Betel. Cristo mismo es la puerta entre el cielo y la tierra que vio Jacob en Betel. Génesis 28:17. Solo por medio de él se puede llegar al Padre. Juan 14:6. No hay otra forma de acercarnos a Dios, y aunque algunos piensen que puede haber otras puertas, como la religión o los méritos propios, en realidad son falsas puertas. Solo por medio de su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ha abierto una puerta por medio del cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpiados de ellos para estar en la presencia de Dios. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí Jesús presentó otra alegoría. Había hablado en cuanto a la puerta de redil, pero entonces dio otro paso y dijo que él era la puerta de las ovejas. El Señor Jesús era la puerta para los que salían de Israel. Acaban de expulsar de la sinagoga. Nos remontamos a ese tiempo al ciego. Había sido echado fuera del redil. Inmediatamente el Señor Jesús vino a este hombre y se le reveló. Cuando el Señor Jesús se reveló a este hombre, se constituyó en la puerta para él. Este hombre había sido traído fuera del redil. El Señor Jesucristo viene a él. Entonces este hombre le sigue. Esta fue la segunda gran verdad que nuestro Señor declaró en este capítulo 10. Hay un buen ejemplo de esta verdad en el libro de Éxodo, capítulo 33, versos del 7 al 11. El tabernáculo permanecía en el centro del campamento de Israel, pero después del pecado de los israelitas, Moisés decidió dejarlo alejado del campamento. Entonces Moisés le dijo que si quería llegar a Dios tenían que salir del campamento. Cualquiera que quisiera ser identificado con Dios tenía que apartarse del pecado de la nación de Israel. Nuestro Señor declararía este mismo principio en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, cuando dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. La vid en el Antiguo Testamento era una figura de la nación de Israel. Jesús diciendo que ya no era la relación con la nación de Israel, sino la relación con él, lo que unía a los pámpanos con la vid. Debían salir del judaísmo, del ritualismo y venir a él. Estaba diciendo que él era la puerta por la cual tenían que entrar. Ahora recordemos que está hablando con las autoridades religiosas. A propósito, algunos de estos mismos hombres acudirían a Jesús después de su resurrección. El redil era un terreno cercado en el que cada pastor tenía sus ovejas al atardecer, dejándola al cuidado de un portero.
Por la mañana los pastores volvían al portero y les abría. Entonces cada uno separaba sus propias ovejas llamándolas. Una vez reunida, el pastor les sacaba afuera y les seguían a donde quería que él los guiara. En la alegoría, el redil representa el pueblo de Israel, separado de los otros pueblos gentiles. Dios le había dado su ley que los mantenía apartados de otras naciones. Dentro del redil de Israel estaban las auténticas ovejas del Señor. Queda claro que en esta alegoría que no todos los israelitas eran ovejas del Señor. Más adelante el Señor añadió: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas eran los creyentes que provenían de entre los gentiles. Finalmente el Señor los reuniría en un solo rebaño, lo que apunta indudablemente a la iglesia, formada por judíos y gentiles que seguían al buen pastor, como lo dice Efesios capítulo 2, 11 al 22. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo definitivamente es el camino, es el único camino. Ha venido para traernos una vida abundante. Es por eso que Pedro predicó que en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Jesús, amigo que me escucha, vino a salvar a los pecadores. El buen pastor vino para darnos vida, una vida abundante. Hagamos ahora un breve repaso de este pasaje. En el versículo 1 encontramos la puerta del redil. El redil era la nación de Israel. Eso conduciría esas ovejas del judaísmo en un sistema legal. Número 2, en el versículo 7 tenemos la puerta de las ovejas. Eso era la puerta para los que salían del judaísmo. Por ejemplo, el ciego que fue sanado no tuvo dónde irse y después de la comunión. Y en el capítulo 2 de los Hechos, verso 40, leemos esta palabra: sé salvo de esta perversa generación. Número 3, en el versículo 9 tenemos la puerta misma. Él es la puerta de la salvación, tanto para el judaísmo como para el judío. Y llegamos ahora al punto 4 en este pasaje de Jesús, del buen pastor. Leamos los versos 11 hasta el 13 de este capítulo 10 de San Juan. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el que es asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús sea la puerta y el pastor al mismo tiempo? Bueno, no habían puertas como las que tenemos en la casa hoy en día, ni tenían tanto candado para guardar el redil. El hombre que lo guardaba dormía atravesando en la entrada, de modo que él mismo era la puerta. Jesús no solamente es la puerta, sino también que es el buen pastor, el que queda allí mismo en la entrada. Él es la puerta que se abre y conduce a la vida eterna, y también es el que protege a los suyos. Jesús también fue llamado el Cordero de Dios. ¿Cómo puede ser el Cordero de Dios y al mismo tiempo el buen pastor? Esto parece una metáfora mixta, pero es una de las verdades más gloriosas en las Escrituras. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como vimos en el capítulo 1 de este Evangelio, versículo 29. Bajo la gloria y se identificó con nosotros lo que somos las ovejas, el bajo de la gloria. El hecho de que llegó a ser Cordero enfatiza la humanidad de Jesucristo, al mismo tiempo que Él es el buen pastor, lo cual resalta su deidad. Solo Él es digno y poderoso para salvarnos. Ningún otro ser humano podía hacer esto. Realmente tenía que ser un Dios. El Señor Jesús tiene una triple relación con su rebaño, que es conocido como su iglesia. Dice así el verso 14 y 15: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tenemos aquí una maravillosa relación. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. El apóstol Pablo escribió la siguiente palabra en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Conocerle, estimado amigo, es amarle. El que conoce las ovejas no debe leer lo que Dios dijo en cuanto a los pastores por medio del mensaje del profeta Ezequiel en el capítulo 34 de su libro. Ahora fíjense usted que esta fue la tercera vez que Jesús dijo que sus ovejas le conocían. Conocer a Jesucristo, estimado amigo, es una suma, es de
suma importancia y todo lo demás llega a ser secundario. Por eso mismo hemos dejado de discutir y argumentarles sobre lo que no es esencial en cuanto a la religión en la relación con ciertos detalles. Lo verdaderamente importante es conocer a Jesucristo. ¿Oye usted su voz acaso? ¿Conoce al pastor? No hay ningún pastor como este. David arriesgó su vida para salvar a las ovejas de un oso y de un león, pero el descendiente de David murió por sus ovejas. Leamos el verso 16. Tengo además otra oveja que no son de este redil, a esta también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Había otras ovejas, los cuales no eran de este redil, dijo el Señor. Aquel redil era Israel, pero estas otras también oirían su voz y habría entonces un solo rebaño y un solo pastor. Había existido el redil de Israel, pero ahora habría un solo rebaño que incluiría al judío, al gentil, al rico, al pobre, al siervo libre, al varón y a la hembra, al negro y al blanco. Es decir, gente de todas las naciones y de todas las lenguas y tribus. Continuemos ahora leyendo el verso 17 y 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Son palabras muy importantes. Jesús dijo que esta era la voluntad del Padre. El Padre le ama porque murió por nosotros. Nosotros también pues debemos amarle porque Él murió por nosotros. Ofreció su alma en ofrenda por el pecado en la cruz. Durante aquellas 3 horas de tinieblas, Dios el Padre puso sobre Él el pecado del mundo y Él sufrió el castigo por usted y por mí. El buen pastor dio su vida por las ovejas. El Señor Jesús afirmó en el verso 18 con toda claridad que Él entregaría su vida voluntariamente. Jesucristo mantuvo su completo control de cada aspecto de su propio juicio. Alegó tener poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Así dice, verso 19-21. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esto se refiere al hecho de que Jesús había dado vista a aquel que había nacido ciego. En aquel día la multitud había reconocido que un demonio jamás habría podido hacer lo que él hizo. Y se produjo una división porque algunos eran ovejas y otros no lo eran. Las ovejas oirían y los que no eran las ovejas no lo escucharían. La cuestión aún es la misma cosa en la actualidad que se da, tal como fue aquel entonces. O sea, el Señor Jesucristo era un loco para ellos, o era el Salvador del mundo, o tenía un demonio, o era el Hijo de Dios. Siempre ha existido esta división. Cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, algunos creyeron y otros no. Cuando nosotros predicamos, algunos creen y otros no creen. No podemos esperar que sea de otra manera. Creemos que los teólogos críticos son las personas más incoherentes e ilógicas que existen. Jesucristo no puede ser solo un buen maestro y un gran ejemplo sin ser el Hijo de Dios. O era un fraude o es el Hijo de Dios. O era un loco o es Dios y su Salvador. Estimado amigo, Jesucristo le pone a usted entre la espada y la pared. Entonces, es evidente que a muchos no les gustó la predicación del Señor. ¿Qué interés podía tener para ellos un pastor muerto? Este mensaje era incomprensible para ellos. No lograban entender que, aunque era un planteamiento que no se ajustaba a sus pensamientos, sin embargo era exactamente lo que ellos necesitaban. Aunque en cierto sentido tampoco en nuestros tiempos es un planteamiento que entendamos con claridad o fácilmente. En este mundo parece que se ha asumido que no sea nada si cierto o miles de personas mueren para proteger o defender a sus líderes nacionales y no dudan en sacrificarse para que sus gobernantes vivan bien y fuera de todo peligro. Se asume que frente a la crisis o a los problemas, quienes deben hacer los grandes sacrificios son los ciudadanos, mientras que sus gobernantes continúan con su vida de lujo y de confort. Pero en el planteamiento del Mesías de Dios iba a ser completamente diferente. Él mismo se sacrificaría y daría su vida a favor de sus ovejas. Por su parte, a los judíos de los tiempos de Jesús les pareció que sería completamente inútil tener a un Mesías que muriera en su intento de levantarle contra los romanos. Esto no haría sino empeorar las relaciones con ellos, pero su problema radicaba en que no querían aceptar la obra del Mesías de Dios. Le estaba diciendo que iban a llevar a cabo a su favor. Ellos anhelaban un Mesías político, militar, que les conduciría a la victoria sobre los romanos, pero como
Ya hemos considerado en otra ocasión, el Señor Jesucristo vino para salvar a los hombres de un enemigo mucho mayor. Vino a salvarlos de la esclavitud del pecado y del mismo Satanás y su reino y de las tinieblas. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Otras personas, sin embargo, se dieron cuenta de que ni una de sus palabras ni sus obras eran propias de un endemoniado. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ni la excelencia de su doctrina ni el poder manifestado en las señales que hacía podían favorecer la idea de que Jesús fuera un endemoniado. Eso no tenía ningún sentido. ¿Y nosotros qué diremos? El relato termina después de habernos mostrado a dos grupos enfrentados entre sí en cuanto a la persona de Jesús. Y parece que el segundo grupo ha dejado una pregunta en el aire sin contestar, como esperando que seamos nosotros mismos quienes le demos respuesta. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene que enfrentarse con esta misma cuestión que inquietaba a los judíos. Jesús de Nazaret, ¿era un loco o un ser divino? No hay término medio. O bien era simplemente un hombre que se creyó Dios y por lo tanto tenían razón los que le acusaban de estar endemoniado. O realmente era cierto que era el Hijo de Dios, tal como él insistía en afirmar, y en este caso todos los hombres deberíamos creer en él y rendirnos a sus pies. Lo que de ninguna manera ninguno tiene ningún sentido es afirmar que era un gran hombre y era un buen maestro si no aceptamos su afirmación de que era Dios. Debemos examinar bien su enseñanza y su obra y ser coherentes. ¿Qué decisión vamos a tomar en cuanto a Jesús de Nazaret? Entonces, esta es la respuesta que tú le tienes que dar hoy. Hasta aquí es la enseñanza de Dios, y hermanos. Que el Señor me lo bendiga. Compartan esta enseñanza. Nos vemos la próxima semana y si Cristo ha venido.